Bueno, ¿cómo se llega a esto? A través de los distintos multiplexores, configurándolos con los registros adecuados. Cuando el micro arranca, en el momento que sale del reset, la frecuencia de clock está brindada justamente a través del FLL. Normalmente se dice 20 MHz, en realidad vamos a ver después son 20,9 MHz, en algunas referencias hablan de 21, pero bueno, es más o menos parecido. El otro generador es el de frecuencia, o sea, un PLL a partir de este dispositivo, que para algunos casos puede brindar una frecuencia un poco más estable, unos pulsos de clock más estables y deseados para el caso. Solamente el PLL puede tomar señal del oscilador externo, a diferencia del FLL, que puede tomar su referencia tanto de las señales internas de clock como del externo. Bueno, ambos permiten conseguir la frecuencia máxima de los 48 MHz a los cuales puede llegar este micro. Particularmente sería o es más preciso el PLL que el FLL. Como creo que lo comentamos al principio, esta modalidad de distribución que tiene el MSG permite llegar a frecuencias, o permitiría llegar a frecuencias mucho más altas, pero bueno, particularmente nuestro M0 Plus solo puede llegar hasta 48 MHz. Bueno, los caminos que se pueden llegar a seguirse, o sea, las distintas configuraciones internas de los registros, nos van a permitir utilizar tanto, como decíamos, la referencia interna como la referencia externa y hacer la configuración a través del FLL o PLL. Con el PLL solamente podremos utilizar la referencia externa. Hay quienes consideran que es más eficiente o más preciso usar el PLL por una cuestión de ruido y de conseguir estos valores, pero aparentemente por los múltiples documentos que hay emitidos por el mismo fabricante, un poco el requisito es más que nada para la parte de USB, si requerirá el PLL. Bueno, ¿cómo es la configuración? ¿Cómo llegamos a esto? Vuelvo a hacer el paralelismo, que creo que en definitiva, si bien ahora estamos trabajando con funciones, está muy claro acá que nuestras funciones no hacen más que configurar los registros de alguna u otra forma. Es decir, las funciones que vamos a usar ahora, por ejemplo, que ya las venimos usando, como el enable clock, ya sea para el puerto A, B o C, en definitiva lo que hacen es terminar atacando finalmente a través del SIM la configuración correcta para darle la señal de clock al puerto que estamos en definitiva intentando habilitar en ese momento. Esta opción, esta posición de llegar a través del SIM, obviamente está tomando una señal de clock que fue generado previamente por el MSG. Bueno, ¿de qué forma fue generada? Hay, como decíamos recién, distintas alternativas, con lo cual esto da un panorama, como vemos, muy amplio en cuanto a cómo podemos configurar nuestro micro a la hora de la aplicación que queramos conseguir, a partir de la fuente del clock, si usamos el PLL, si usamos el FLL, y finalmente, bueno, el último paso, que será la asignación a través del módulo SIM, será transparente a lo que se haya seleccionado previamente. El bus clock tiene otro divisor,
algo interesante, creo que estaba más adelante, pero por las dudas lo digo para no olvidarme. Normalmente el bus clock trabaja a la mitad de la frecuencia del core, porque si no traería algunos inconvenientes. Bueno, de ahí el otro divisor que tenemos ahí para generar la frecuencia del bus clock. Bueno, la salida principal del reloj es la que va al core, y a partir de ahí es la utilización que se dará, la división para el bus. Para algunos periféricos podría directamente salir a partir de la referencia interna la frecuencia deseada, sin necesidad de utilizar el PLL o el FLL. Sin embargo, para algunos periféricos también, o para otros periféricos, puede utilizarse tanto la multiplicación generada con FLL o PLL, o también directamente a partir, como vemos en la parte inferior, a partir del generador externo de clock. Bueno, la salida del PLL para algunos periféricos como USB, o directamente overclock, que es la salida de los 8 MHz, que puede utilizarse también para otros. En esencia, es bastante amplia la diversidad de selección que podemos hacer. Por ejemplo, un temporizador directamente a partir de una referencia interna de los 4 MHz, o también el temporizador a través de la frecuencia del oscilador externo, sin directamente que intervenga el MSG. O sea que el MSG puede intervenir o no para la configuración de algunos dispositivos, por dar un ejemplo, como puede ser un temporizador. Después en el manual de referencia hay algunas ampliaciones de cómo, por ejemplo, setear la frecuencia del temporizador. Bueno, creo que lo había mencionado recién, el MS Out a través del DIP 1 nos genera una frecuencia, y a través del DIP 4 llegamos a la frecuencia del bus, que, como decíamos, es de la mitad de la frecuencia del core. Bueno, la referencia externa del reloj a cristal, también de 32 kHz, fuente para el real-time clock fundamental, y algunos casos para potencias low power. Esta tablita es un poco, hace un breve resumen de cómo algunos casos puntuales, veamos el de un temporizador, pueden configurarse de distintos modos. En general, a partir del bus clock, todos los dispositivos tienen la posibilidad de tomar la señal de clock deseada. Pero particularmente, como vemos, el temporizador podría salir directamente una señal interna de clock, o también de una señal externa, o sea, de un oscilador externo. En definitiva, las distintas frecuencias, los distintos valores de frecuencias deseados, tienen una gama muy amplia de posibilidades de ser configurados y elegidos. Bueno, ¿cuál será la más apropiada? Todo dependerá sin duda de la aplicación a la cual queramos llegar o utilizar. Las fuentes de clock adicionales, también esto es sacado del manual de referencia. Como veíamos, la UART 0 particularmente, en la parte superior izquierda, podríamos sacarla, o puede salir la señal de reloj, puede provenir de distintas fuentes: del reloj interno, del overclock, es decir, del oscilador externo. Puede salir incluso estas dos, como estamos viendo. Bueno, creo que por ahí ir contando lo que estamos viendo en pantalla puede resultar aburrido. Les pido que, si hay alguna pregunta, por favor me detengan y la hagan, y espero no
no ser reiterativo, pero lo que estamos contando, lo que estoy contando, está más que claro en la transparencia. Es decir, me estoy refiriendo concretamente a través de la selección o de la elección de determinados registros, lograr una configuración deseada. Y lo que se pretende mostrar o indicar en este caso es que un mismo dispositivo puede ser configurado de distintas maneras, utilizando el MSG o no, con fuente de clock externa o interna. En definitiva, salvo algunos casos puntuales, como decíamos, como el USB, donde la sugerencia siempre es usar el PLL, para los demás casos será muy variada la configuración que podamos hacer y acorde a la necesidad puntual. Bueno, algo que sí es muy interesante y que a lo mejor en algún momento alguien haya chocado con la posibilidad o la necesidad de pasar de un consumo energético a otro, de un estado a otro y no se haya podido, es que el MSG presenta 9 modos diferentes de operación. A partir del reset, el micro se encuentra en el estado FEI, donde está trabajando con el FLL a partir de una fuente interna de clock. En este momento se encuentra a los 20,9 MHz en esta situación a partir del estado de reset. Si quisiéramos pasar a un estado de baja energía o quisiéramos pasar al estado de máxima velocidad, o sea, a los 48 MHz, hay como esta máquina de estado, estos distintos estados internos, a partir de los cuales es necesario transitar para llegar de un lugar a otro. Concretamente podemos ver, o vamos a ver así rápidamente, cómo llegar de FEI a partir del estado de reset a la máxima frecuencia, al PEE. Para hacer esto tenemos necesariamente que pasar por los distintos estados. En algunos casos puntuales, bueno, de FBE a PBE a PEE hay un único camino. Pero inicialmente podríamos tomar cualquiera de estos otras alternativas de caminos. Finalmente, bueno, en el modo stop, donde va a quedar la posición de mínimo consumo de energía, lo podrá salir a partir del reset. Inicialmente, decíamos, a partir del estado de reset, está en el modo FEI. Vuelvo un poquito para atrás, FEI, es decir, está a partir de una fuente interna y utilizando el FLL. Es el modo por defecto, por reset, nuevamente, utiliza el oscilador interno. Bueno, el FLL, cuando utiliza el oscilador interno, obviamente lo estamos viendo en el gráfico, utiliza solo la fuente interna de 32 kHz, no tiene acceso a la de 4. A partir de la configuración de los registros correspondientes, lo que se llega es a la salida del core a tener los 20 MHz, 20,97 particularmente. Lo que se pretende, o cómo llegar, mostrar un poquito, a utilizar el micro en modo PEE, o sea que consiste, vuelvo un poquito para atrás, PEE, que está usando el PLL y obviamente con una fuente de reloj externa. Recordemos que el PLL no tiene posibilidades, y lo vemos en el gráfico, de conectarse a las fuentes internas de reloj. Bien, el oscilador externo es de 8 MHz y las configuraciones correspondientes llegamos a la velocidad máxima con el seteo correspondiente de los registros de 48 MHz. Pero como decíamos recién, bueno, recordatorio que me aparece aquí, en la página de NXP, ahí, bueno, la transparencia esta, el
PDF está subido al campus y aparece este dato, se puede consultar para ver algunas cuestiones de configuración de clock. Volviendo a lo que mencionábamos, la idea es pasar a partir del estado FEI, estamos a 20,9 MHz, llegar a PEE, donde tenemos los 48 MHz que decíamos. Inicialmente, en FEI, los registros correspondientes están configurando una fuente interna de clock, estamos tomando la señal del FLL, y particularmente la salida podrá estar seleccionada, bueno, FLL o PLL para los clocks, como lo estamos viendo en la gráfica de la izquierda. Es decir, la salida que vamos a tener en la salida de clock para alimentar el core podrá provenir del FLL o podrá provenir del PLL. Bueno, particularmente acá estamos en este estado, la configuración es FLL a partir de la fuente interna de clock. ¿Cómo llegar a FBE? Podríamos hacerlo en forma directa, podríamos hacerlo a través de FEE, por ejemplo, donde se continúa ahí usando el FLL, pero en este caso a través de una referencia externa. O FBI, donde usamos el FLL a través de una referencia interna. Conclusión, en FBE, donde estamos después, tenemos ya no la referencia interna como teníamos en FEI, la configuración de la IREF es 0, o sea, estamos usando la referencia externa, como dice la tablita de correspondiente al registro, y estamos trabajando todavía utilizando la señal a partir del FLL. El próximo paso es dejar de usar el FLL, o sea, configurar para pasar a PBE, PLLS está en 1, o sea que lo que vamos a hacer es, bueno, si estamos configurando, es pasar a utilizar la referencia externa, y a utilizar el PLL en este caso, para finalmente moverse al estado de PEE, donde la salida está a 48 MHz. Hay un ejemplo que está subido en el campus, justamente la transición a PEE, y después también una alternativa de hacer un cambio, de pasar de 48 MHz a un estado de baja energía, de very low power, donde la frecuencia es de 4 MHz, mucho más baja. Bueno, todo esto que estamos viendo acá es, como decíamos, las alternativas posibles y el camino necesario a seguir para hacer este pasaje. Bueno, si no hay muchas alternativas diferentes más que seguir lo que diga el manual y configurar adecuadamente los registros, pero si hay algún comentario, si hay algo que quieran conversar al respecto, por supuesto, lo charlamos. Profe. Sí. Si estoy en el FEI, no puedo saltar directamente al último, digamos, al más rápido. No. Que creo que en algún momento, no sé, en Sistemas Digitales 1, alguien consultó algo de esto al respecto, de que hacía alguna cosa extraña cuando querían cambiar la frecuencia. Bueno, si es el caso tuyo, quien me lo consultó, creo que la respuesta fue que había un camino y que lo íbamos a ver en la materia posterior, que es esta. Pero te escucho, a lo mejor te interrumpí con lo que decís, te escucho. No, tenía dudas con eso. Y si yo lo hago, ¿qué pasa? ¿Sale una excepción? No, simplemente lo que puede pasar es que no funcione. Lo que normalmente en muchos foros y sugerencias, lo que se dice es que como no es indispensable, pero
margen de Guillermo, se seguridad. corta. Ahora está hablando y se te va a cortar. Sí, vos sabés que tengo un problema que a cada rato me aparece internet con baja señal. Sí, en 10 segundos se corta. 5. Bueno, cortamos directamente. No recuerdo cuántos éramos antes del corte, si más o menos estamos todos o falta gente todavía. Me parece que éramos 20, ¿no? ¿O yo estoy mal? Sí, ahí está entrando alguien más, me parece. Bueno, esperamos un minutito. Somos 18. Éramos 20. Bueno, decían, el motivo de esta demora, la necesidad de pasar estado por estado en esta maquinita, y la demora viene fundamentalmente porque tanto el FLL como el PLL son dispositivos analógicos, y el enganche de frecuencia hasta la configuración elegida puede demorar un instante, no es inmediato. En algunos casos lo que se sugiere justamente es hacer un bucle while y haciendo un censado de hasta que efectivamente el registro esté configurado adecuadamente, o hacer una verificación de a qué frecuencia está trabajando para entonces sí pasar al próximo estado. La pregunta era hace un ratito, ¿qué es lo que pasa si da una excepción o no? No, simplemente lo más probable es que siga trabajando y no se produzca este cambio de estado y permanezca trabajando en la configuración elegida inicialmente. Bueno, gracias. Creo que volviendo al Sistemas Digitales 1, lo que pasaba era eso, se pretendía hacer un cambio de velocidad, por decir un cambio de estado, y no se producía. Bueno, las distintas modalidades, los distintos estados de consumo son, en grandes rasgos, run, wait y stop, y particularmente en la línea ARM lo amplió un poquito más, haciendo un run, sleep y deep sleep, donde hay una gama un poquito más amplia de opciones. Particularmente el M0 Plus del que hablamos no tiene el HS RAN, directamente dentro de la modalidad RAN está el RAN y el Very Low Power RAM. Bueno, dentro de la modalidad de Wait también tenemos dos opciones, y en Stop hay una variedad un poquito más amplia de modalidades. En
qué consisten cada una de estas. O sea, bueno, tomemos un poquito la tabla que describe a grandes rasgos todas estas opciones, pero tomemos algunas de las líneas. Por ejemplo, la primera, en la modalidad RAM, es la modalidad por defecto y el micro está corriendo a máxima velocidad. Si pasamos a Very Low Power RAM, lo que estamos haciendo es que el core vaya a una frecuencia inferior. La fuente de reloj interna es la de 4 MHz y se deshabilitan algunos periféricos. Obviamente el consumo energético es menor, obviamente la respuesta y la frecuencia, por supuesto, como le estamos diciendo, también es inferior. ¿Qué posibilidades hay de ir y volver de un modo a otro? En este caso, se puede ir de uno a otro y viceversa hacia el origen. Durmiendo un poco más al micro o bajando un poco más, en la modalidad de wait, ya el core no tiene señal de clock, con lo cual algunos periféricos se apagan y NVIC todavía sigue activa, es decir, estando en wait, hay un consumo mucho menor de energía, pero todavía podemos con cualquier interrupción volver a la modalidad de RAM, dado que NVIC se mantiene activa. Bueno, ya bajando un poco más en el Very Low Power Weight, la frecuencia es baja, pero ya el core está en modo sleep sin clock. Bueno, así sucesivamente no sucesivamente. Esto describe las distintas modalidades de menor consumo de energía que tenemos y las posibilidades de configurar a nuestro micro y cómo salir de alguna de ellas. Cuanto menos consumo le demos, en algunos casos, lo estamos viendo por ejemplo en el Very Low Power Stop, ya la única posibilidad de salir es con el AWIC, ya no tenemos activo el NVIC, entonces ya una IRQ común, una interrupción común no nos va a permitir salir de esa modalidad. Volviendo al principio, ¿por qué todo esto? ¿Por qué la necesidad? Bueno, justamente, si está nuestro micro conectado a la fuente de energía que nos provee la EPE, por decirlo, nuestro medio, no tenemos mayor inconveniente, salvo, bueno, la cuestión de no consumir energía por lo que fuera, ya sea disipación o lo que fuere. Ahora, cuando estamos trabajando a partir de baterías, se hace fundamental tratar de optimizar estos usos. Así un poquito más gráfico lo que veíamos recién, con distintos colores es lo mismo que decía lo que veíamos recién. Es decir... Profe, una consulta. Sí. Sí, escucho. ¿Podés volver? Sí. En el segundo modo, ¿el NVIC está deshabilitado o está activado? En wait. En el VLPR. En VLPR sigue activo. Ah, está. Decía que esto de alguna manera describe un poco con colores lo que decía antes, lo que estaba expresado más en palabras. Es decir, si estamos en modo run, está todo activo. Si pasamos a modo wait, ya deja de estar presente lo que está en marrón, ya no hay posibilidades de trabajar a 48 MHz, y empieza a funcionar todo lo que está en el color correspondiente a wait. Si bajamos un poco más al modo stop, ya tenemos una frecuencia. Ahora, bueno, se escucha, tengo otra vez el indicador de mala señal de internet. Bien, finalmente, en el estado más bajo a salir de las opciones.
Guille, se escuchó bastante cortado. Sí. Bien. ¿Ahora se escucha? Ahí veo que mejoró un poquito el internet. Lo que decía que esto plasma de alguna manera lo que se veía antes con colores, a medida que nos vamos moviendo en la parte inferior, la operación que se hace desde RAM a los menores consumos energéticos, que dentro de cada una de las distintas partes analógicas o digitales, timer, comunicación, qué es lo que podemos tener todavía trabajando o no. Por ejemplo, si pasamos de RAM, que es el máximo consumo energético, a Wait, está la posibilidad todavía de usar, bueno, tenemos el FLL y PLL funcionando, tenemos la posibilidad de usar WARD, de usar el PIT, tenemos el DMA, que ya lo vamos a ver, entonces podríamos estar haciendo alguna transmisión a partir de DMA con WARD en un estado de energía mucho más bajo, de consumo mucho más bajo. O sea, pasando al modo stop, no tenemos ni el FLL ni el PLL, obviamente ahí hay que recurrir a las fuentes internas directamente, o externas, pero ya no con los multiplicadores de FLL o PLL, con lo cual estaríamos en los 32 kHz, en los 8 MHz que nos brinda el clock externo en todo el caso. Finalmente, distintas opciones. Bueno, no es lo mismo, es otra cosa, pero sí referido esto, una tablita, al consumo energético, si se habilitan la mayor cantidad o menos cantidad de fuentes de clock de distintos dispositivos. Como lo hemos visto desde que empezamos a trabajar con el micro, ¿por qué la necesidad de tener que, como decíamos, darle clock al puerto para usarlo? ¿Y por qué por defecto no vienen habilitados? Bueno, según la cantidad de clock gates que tengan los periféricos, vemos que a iguales frecuencias los consumos se disparan, o mejor dicho, cambian, más que se disparan y son más altos. Y una diferencia importante de estar en modo RAM, que tenemos consumos, como estamos en el eje de las ordenadas, del orden de 10 a la menos 3, a pasar al modo Very Low Power, donde el consumo estamos en el orden de 10 a la menos 6, conservándose la misma situación de que cuanto mayor cantidad de clock gates estén habilitados, el consumo obviamente estará más alto. Bueno, un pequeño resumen de los consumos en general, creo que es más que nada ilustrativo. Nos puede servir eventualmente si usamos una batería externa y tenemos acceso a medir estos consumos, pero habría que hacer unos cálculos muy finitos de qué dispositivos, de qué clock habilitamos y demás, para poder llegar a estimar la duración de la batería que vamos a poner. Pero sí, lo que se ve claramente cómo se modifica el consumo estando en modo RAM o en los modos de menor consumo de energía. Bueno, la presentación está subida en PDF. Si hay algo que merezca que volvamos hacia atrás y lo volvamos a ver, lo hacemos. Si no, cuando quieran, a partir de ver un poco más la presentación, lo consultamos. También está el video de la clase del año pasado para consultar también. Gracias, Lucho. Bueno, como les decía, no sé si se está viendo el MCU. Sí, se ve. El ejemplo está subido al campus. Descárguenlo
ejecútenlo y en sus equipos con la placa. Lo que se ha configurado, lo que se logró es una función para setear el clock en Very Low Power RAM y otra función para pasar a modo RAM a partir de estar en Very Low Power RAM. ¿Sí? Concretamente, como bueno, veíamos en la tablita, si lo vuelven a repasar en el PDF, estando a partir de PEE, en este caso, bueno, entrando en FBE, luego pasando a FBI y finalmente terminando en la configuración del Very Low Power RAM. Los distintos pasos para ir uno tras otro. La función para ir de Very Low Power RAM a modo RAM es setear el clock, entrar en FBI, de ahí pasar a FBE, PEE y finalmente llegar a la posición deseada. Es decir, lo que habíamos visto un poco antes y que obviamente los 9 o distintos modos que el fabricante nos expresa que tenemos que seguir cierto camino para pasar de un modo de mayor energía a otro. El ejemplo simplemente lo que hace es, bueno, una función para leer y mostrar por la consola a qué velocidad está corriendo, y a partir del pulsado de uno de los switches, entrar en una de las opciones o en la otra. Como habíamos dicho inicialmente, el SysTick está corriendo en condiciones normales y como veníamos trabajando, a una interrupción que se da cada 1 milisegundo. Bien. Si descontamos el contador, el timeout en este caso, y inicialmente le damos una frecuencia determinada de parpadeo, bueno, lo que es muy visible y muy gráfico en este caso es cómo impacta esto respecto de la frecuencia de parpadeo. Cuando el clock, el core, esté trabajando a distintas velocidades, obviamente el SysTick tendrá una interrupción en un periodo diferente, estando en clock mayor o menor velocidad. Por lo tanto, el parpadeo se apreciará con una diferencia muy significativa. Esta función igualmente la podremos usar para cuando ustedes después trabajen o algunos ejercicios que tengan que hacer, para poder utilizarla y pasar a distintos estados de energía. Bueno, estaría bueno que lo descarguen, que lo prueben en la placa, que podamos intercambiar alguna opinión, o que pregunten la duda que pueda surgir al respecto. Una pregunta. Sí. Las funciones de cambiar el estado del clock, digamos, lo puedo poner en una interrupción. O sea, lo puedo mandar a un modo de bajo consumo y después, si se pulsa un pulsador, lo pongo en modo run. Y, por ejemplo, a partir sí, por ejemplo, salir del estado de bajo consumo a partir de la interrupción, siempre y cuando NVIC, en el estado en el que te encuentres, NVIC Claro. esté funcionando, ¿no es cierto? Sí. Y acá, en este programa, no lo bajé todavía. Esperemos el modo normal y el BLPR. Exactamente, sí. En realidad está corriendo a 48 MHz, o sea, a máxima frecuencia y a 4 MHz.
A ver si... Lo que pasa es que tengo un inconveniente. Si logramos que corra. Bueno, ahí está. Bueno, inicialmente está en modo run, o sea, cuando sale del reset está corriendo a los 20,9 MHz. Luego pasa a PEE, que está el clock corriendo a 48 MHz. Si apretamos el pulsador 1, lo volvemos, bueno, está en esa modalidad, está en run corriendo a 48 MHz. Si apretamos el pulsador 3, en el caso del KL46, bueno, habría que verlo después para el KL43. Creo que lo único que habría que tocar es la función de cuál pulsador utilizar. Pasa a correr a modo de baja energía a 4 MHz. Pulsando nuevamente el 3, y cuando lo vean en su placa, bueno, van a observar la frecuencia de parpadeo, que es muy notable de una de las opciones hacia la otra. No sé si se está viendo el MCU. Sí, se ve bien, Guille. Bien. No tengo implementado para mostrar con la camarita del celular el parpadeo, pero bueno, lo podrán probar ustedes con su placa. Bueno, si hay preguntas, continuamos con el tema, por supuesto. Si no, la idea es continuar con la práctica. Puede ser consultas del TP si hay alguna. Podría ser continuar con la práctica. Habíamos visto, creo que hasta el ejercicio 10 prácticamente, porque el 8 y el 9 también se hicieron, el 10 también. El 11 es un poco del tipo parcial que va a venir, así que podríamos también trabajar con ese si les interesa, o volver a alguno de los ejercicios que ya se hicieron anteriormente, si vale la pena, o si surge algún inconveniente, alguna duda a conversar. La idea es aprovechar la clase para continuar trabajando en práctica. Que es lo que hacíamos habitualmente en las clases presenciales, ¿no? Ir banco por banco y poder atender alguna consulta. Bueno, ahora es un poquito más engorroso, ya lo hemos charlado, pero ya vimos que compartiendo pantalla más o menos podemos interactuar, así que la idea es que trabajemos todos, particularmente que trabajen ustedes y nos consulten alguna duda que pueda surgir, ya sea del ejercicio 11 o de alguna anterior.